En este vídeo vamos a ver cómo realizar las colisiones entre diferentes elementos del juego. Para el ejemplo tenemos preparado la aplicación la que se explica en la wiki de la librería libgdx. Hemos añadido algunas cosas como pantallas, puntuación, tiempo y demás. Y sobre todo hemos añadido dos tipos de elementos. Es decir, nuestro cubo puede recoger las gotas. Es decir, cuando colisiona con alguna de las gotas, veremos cómo suena un sonido y la gota desaparece, es decir, y se suma un punto, con lo cual el cubo, digamos que ha cogido la gota, mientras que los elementos de roca, cuando colisionan con el cubo, hacen que este muera y pierda la partida. Vemos justamente cuando colisiona, termina la partida y salimos. Bueno, para realizar las colisiones hay que tener en cuenta primero que los elementos que se pintan en la pantalla, que son las imágenes, las texturas, tanto de la gota como del cubo como de la roca, son simplemente texturas que se pintan en la pantalla, mientras que realmente los elementos que funcionan o en los que opera la lógica del juego son rectángulos que tenemos aquí definidos. Es decir, nuestro juego va a pensar con rectángulos, va a mover rectángulos, va a comprobar si colisionan rectángulos, pero a la hora de pintar, lo que hará será pintar en el lugar de esos rectángulos las texturas o imágenes de los elementos que queramos. Así, por lo tanto, tenemos para el tema de colisiones tendremos un rectángulo que será el cubo, un array de rectángulos para las gotas y un array de rectángulos para las rocas. Aquí en la parte de carga del juego vemos cómo cargamos la imagen de cada uno de ellos para luego superponerla en la posición actual del rectángulo. En la parte de inicialización vemos cómo inicializamos el rectángulo del cubo, lo colocamos en el centro de la pantalla, un poquito por encima del final de la pantalla, y le damos anchura y altura, que será justamente la anchura y altura de la imagen que representa el cubo. Por otro lado, prepararemos el array de gotas, inicializándolo, y prepararemos el array de rocas, inicializándolo también. Y además tenemos dos métodos que se llaman generar lluvia y lanzar roca, que lo que hacen es generar aleatoriamente un número determinado de gotas de lluvia o de rocas por segundo. Por ejemplo, si vemos el método de generar la lluvia, vemos que aquí lo que hacemos es crear el rectángulo, colocarlo aleatoriamente en una posición de X de la pantalla, le damos una altura, lo ponemos en lo más alto de la pantalla, le damos anchura y altura la misma que la imagen de la gota y añadimos la gota al array de gotas para que entre a formar parte del vector de gotas con el que el cubo tiene que comprobar si impacta o no. El método de lanzar roca es el mismo exactamente, simplemente los tenemos en otro array, puesto que el efecto que produce colisionar con uno y con otro es diferente. Aquí también podríamos habernos creado una clase ítem, por ejemplo, en la que guardásemos el rectángulo y el tipo de ítem, de manera que podríamos tener un solo vector con las gotas de lluvia, las rocas e incluso más tipos de elementos. Y simplemente comprobar antes de la colisión, en el momento de la colisión, comprobar qué tipo de elemento es y hacer lo que convenga en cada caso. Bueno, además guardamos cuándo ha caído la última gota y cuándo ha caído la última roca, y de esa manera podemos calcular si ha pasado X tiempo desde la última gota o la última roca y generar otra o no. De esa manera podemos controlar cuántas rocas o cuántas gotas por segundo queremos generar. Bueno, este método lo llamamos por lo menos una vez al principio en la carga del juego para lanzar la primera gota y la primera roca, y luego en el bucle principal del juego, en el método de render, una parte de las típicas limpieza de pantalla, actualización de la cámara y demás, vemos aquí que tenemos un método actualizar, que es donde haremos todas las actualizaciones de los elementos del juego. Bueno, aquí comprobaríamos que el cubo no sale de la pantalla. Fijaos que comprobamos el rectángulo del cubo, nunca la imagen, nunca trabajaremos con la imagen simplemente la pintaremos en su sitio y ya está. Aquí comprobamos si ha pasado X tiempo desde la última gota, pues
esto nos devuelve el tiempo de ahora menos el tiempo que lanzamos la anterior gota. Si ha pasado X tiempo, generamos una nueva gota, y lo mismo con las rocas. En este caso tenemos aquí esta parte generando rocas y gotas. Bueno, pues más gotas que rocas, puesto que el tiempo que pasa entre rocas es bastante mayor. Hemos colocado aquí. Simplemente moviendo estos tiempos podríamos generar más rectángulos de lluvia o de roca cada vez. Bueno, en este primer bucle vamos a comprobar las colisiones de las gotas con nuestro cubo. De manera que lo que hacemos es recorrer el vector. Para cada elemento del vector generaremos un rectángulo. Lo colocaremos, actualizaremos su posición, y puesto que según va pasando el tiempo las gotas, tienen que ir cayendo, y comprobaremos si la gota ha llegado al final de la pantalla, la eliminaremos, puesto que ya no forma parte del juego, y aquí comprobaremos si el rectángulo de esta gota está superpuesto con el rectángulo del cubo, es decir, han impactado, los rectángulos de ambos elementos han colisionado. Por lo tanto podemos lanzar el sonido de una gota, eliminar la gota y anotar un punto. Bueno, pues en el caso de las rocas muy parecido. Recorremos el vector de las rocas, lo mismo, les creamos el rectángulo de cada roca, actualizamos la posición en Y. Fijaos que la posición en X, tanto en las gotas como en las rocas, nos da igual, puesto que simplemente actualizamos la posición en Y para saber, para desplazarla, para que la siguiente vez que la pintemos un poquito más abajo, puesto que restamos Y. La posición en X nos da igual, puesto que el método overlaps es el que va a comprobar si los cubos, con su X, con su Y, con su anchura, con su área que ocupan, están superpuestos o no. No tenemos que hacer nada más nosotros. Bueno, pues aquí la roca lo mismo, si llega al final la eliminaremos para no tenerla en cuenta más. Y si la roca se sobrepone con el cubo, bueno, pues haremos un sonido de roca, pausaremos el juego, tenemos por ahí podemos pausar el juego, en este caso lo vamos a pausar. Y lo que hacemos en este caso, un poco a modo de ejemplo, para que veáis también cómo lanzar tareas futuras, digamos, vamos a programar la pantalla de Game Over. En este caso eliminaríamos la pantalla de Game Screen y saltaríamos a la pantalla de Game Over, de que el usuario, de que ha matado al usuario, y retrasamos la tarea 2 segundos, de manera que el juego permanecerá pausado 2 segundos y luego se irá a la pantalla de Game Over. Bueno, dará la sensación de que el usuario compruebe o le dé tiempo a comprobar que realmente ha sido impactado, se parará el juego y a los 2 segundos volverá al menú de puntuación, de volver a empezar la partida, etcétera. Y bueno, con esto es con lo que vamos a empezar haciendo colisiones, contando con que cada elemento del juego, cada elemento móvil o no móvil del juego realmente va a ser un rectángulo. Si os fijáis, a la hora de dibujar las cosas, tengo aquí el método de dibujar, lo que hago es, fijaos, dibujamos el sprite del cubo, es decir, la imagen del cubo, la foto del cubo, la vamos a colocar donde esté el rectángulo del cubo. El dibujo de la gota lo vamos a colocar donde haya un rectángulo de gota recorriendo el vector, y lo mismo con las rocas. Y esta va a ser la manera en la que vamos a conseguir siempre pintar cada elemento donde está. Pensad en el bucle principal render, en el que estamos continuamente actualizando y pintando, de manera que voy refrescando la posición de cada rectángulo, compruebo si colisionan o no por eliminarlos, y luego más pinto donde esté cada rectángulo, pinto la imagen de lo que corresponda. Bueno, y aquí veis un poco la pausa, cómo hacemos pausa. Si el juego está pausado, solo dibujo. Si el juego no está pausado, pues comprobamos teclas y... comprobamos teclas y actualizamos. Esta es la manera en la que podremos utilizarlo. Entonces, al no actualizar, no movemos los rectángulos, no comprobamos colisiones, y entonces siempre dibujamos todo en el mismo sitio, y eso hace el efecto de pausa. Bueno, pues ya como he comentado, quedaría un poco a modo de ejercicio el intentar sacar un poco toda la lógica de aquí y llevárnosla a otras clases, como por ejemplo lo que he comentado de que los enemigos
sean una clase en la que podamos guardar por un lado el rectángulo que representan y por otro lado que podamos guardar el tipo de enemigo que son. Y quizás pues su textura, etcétera.